¿Carnet de identidad? 24231779. Bien. Señora Webe, de lo que a mí me acusan, yo no tengo nada que ver, a mí no me encontraron con nada. Sino que los policías funcionarios cuando me atrapan dicen que yo tenía eso y yo no tenía nada de eso encima. Entonces me discriminan por lo que yo viví en mi país. Si eso fue mi país, eso no fue aquí, ¿me entiende? Aquí yo no le vine a hacer daño a nadie, ni nada de eso, pues. Y yo si quisiera que me mandaran de nuevo a mi país, pues, que me mandaran para Venezuela. La colaboración que podemos tener de la policía venezolana en este momento es vital. Tenemos nexos con la policía colombiana, la policía ecuatoriana, tenemos el cambio de base de datos, pero con Venezuela se están estableciendo los contactos adecuados porque el que tenemos todavía es muy débil. Entonces, inclusive esta organización tenía mucho que ver con la policía venezolana, en esta última del día de ayer que ha sido presentada a la prensa. Y aquí hay un sujeto muy peligroso. Inclusive nos han dado recomendaciones respecto al trato con este delincuente, que es muy peligroso, o sea, tiene una alta lesividad. Entonces, el trabajo está encaminado y en esa ruta tenemos que seguir fuertemente e identificarlos inclusive cuando pasan la frontera, en el caso que pasen un puesto de control de migraciones, o en todo caso, con colaboración de Colombia y Ecuador y la policía venezolana, podamos inmediatamente intervenirlos y ponerlos a disposición de la justicia cuando delinquen, o en todo caso expulsarlos del país cuando, bueno, están en forma irregular. ¿Es posible expulsarlos? Por supuesto. Paso a referirme a la prognosis de pena. Señora juez, sabemos que los delitos imputados están previstos y penados en nuestro ordenamiento penal. En el caso del artículo 279G, por la tenencia de armas de fuego y municiones, en el primer párrafo, en agravio del Estado, con una pena de 6 a 10 años. En el caso del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de tenencia de explosivo, granada encontramos tipificado en el artículo 279, primer párrafo del Código Penal, en agravio del Estado. La pena es de 6 a 15 años. En el caso del delito contra la seguridad pública, microcomercialización, está tipificado en el artículo 298, inciso 1, con una pena de 3 hasta 7 años. En el caso de la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal, previsto y penado en el artículo 317b, en agravio del Estado, en el artículo correspondiente, penado con una pena de 4 hasta 8 años de pena privativa de la libertad. Cabe mencionar que la sola tenencia de los materiales hacen que se materialice el delito contra la seguridad pública, y teniendo en cuenta la forma como fue encontrado en el maletín con pasamontañas y los elementos explosivos y armas encontradas, se configuran los delitos y las penas deben ser aplicadas en concurso real de delitos conforme se estipula en el artículo 50 del Código Penal. Siendo así, deberán sumarse las penas y superaría ampliamente los 4 años para este imputado, por lo cual se cumple con el requisito de que la pena sea superior a 4 años, haciendo una prognosis de la probable condena que pudiera tener el señor. Presuntos videos, por lo presuntas fotografías que hasta pueden ser clonados, señora magistrada, se le quiere pues imputar todos los delitos habidos y por haber, pero se ha hecho un peritaje para determinar que sí exactamente le pertenece a mi patrocinado. Estamos hablando de los delitos que presuntamente en mi patrocinado en suelo peruano se ha cometido, señora magistrada. No estamos hablando de los temas que en su país, y se corroboró la señora magistrada que Interpol ni siquiera lo busca mi patrocinado. De lo contrario, por el principio de reciprocidad, nuestro país debería pues expulsar a este ciudadano para que pueda pagar por los presuntos crímenes que ha cometido en su país. En ese sentido, para nosotros
no existe ni graves fundados elementos de convicción, ni la pronuncia de la pena no estaría de acorde a mi patrocinado, señora magistrada. Se solicita se imponga la pena privativa de la libertad por 9 meses, en que solicitamos que tendría que investigarse o durar esta medida. Es proporcional a la medida en razón que existen fundados y graves elementos de convicción que hemos proporcionado a su despacho que acreditan la comisión del ilícito, así como la vinculación del imputado hasta este momento, en esta etapa postulatoria, siendo necesario desarrollar que respecto al examen de idoneidad, esta medida aseguraría su presencia en el proceso y su presencia en el país, toda vez que así como hubiera ingresado clandestinamente, muy bien podría darse a la fuga en cualquier momento. Con todos estos presupuestos que para la defensa técnica no se han cumplido, declare usted, y además la duración de la medida, que no estamos conformes con esta prisión preventiva que viene imponiendo, que viene sosteniendo en sus alegatos al representante del Ministerio Público en 9 meses, nos parece totalmente excesivo, señora magistrada. En sentido, declare usted infundado el requerimiento de prisión preventiva, señora magistrada. ¿Está registrado? Claro. ¿Cuántas partes tiene? ¿Cuánto? ¿3? Más. No sé cuánto. ¿Más de 4? ¿Más de 5? Claro. ¿Cómo lo mataba? ¿Con cuchillo? ¿Con banco? ¿Por qué mataste? ¿Porque mató a tu hermano? Claro. ¿Cómo se llamaba? A uno le decían Dieguito, al otro Miguelito. ¿Ya? Eran varios. Los que describen pues que se han reunido en este lugar para concordar y tratar de perpetrar hechos aún más graves y que son objeto de investigación. Los elementos de convicción pues que han sido descritos en esta audiencia han sido concatenados, evaluados, señalándose pues además la especial circunstancia del imputado Edinson Agustín Barrera, ¿no? Circunstancias que se comprueban pues de acuerdo a las fotografías que se han anexado, que pertenecería pues a una banda criminal en el país de Venezuela, así como que se ha dado cuenta de que aún existen investigaciones pendientes en otros distritos. Se hace mención a otros lugares del lugar de su procedencia. Hay informes de la Policía Nacional que dan cuenta pues de que se trata de una persona de alta peligrosidad en la comisión de actos ilícitos similares a los que se investigan en estos actuados. Además, su condición, pues, como ha ingresado a este país, dan cuenta de que es ilegal. Se corrobora todo ello con las declaraciones de sus coimputados, así como las pericias y pruebas que obran la referencia de las hojas 301, que da cuenta de la diversidad de delitos pues, que habría cometido y que es objeto de recabar la información exacta por parte del Ministerio Público. La declaración no necesariamente de todos los policías que han intervenido en estos actos pues, son indispensables para presumir que existen fundados y graves elementos de convicción. Se tiene ampliamente las declaraciones de los coimputados, las actas, las pericias forenses que se han practicado por la Policía Nacional, que dan cuenta de las circunstancias en que han ocurrido estos hechos y también de la personalidad que tendría el citado investigado. Por ello, pues, este despacho considera que existen una alta probabilidad de que se evidencia fundados y graves elementos de convicción con los cargos incriminatorios que ha formulado el Ministerio Público contra el ciudadano Edinson Agustín Barrera, concurriendo el primer presupuesto.
Considerando siguiente, de la prognosis de la pena, se ha señalado que debido a que se da un concurso real de delitos que establece en cada uno de los ilícitos penales, sumando todos ellos, pues supera ampliamente el presupuesto que establece este requisito, que debe ser los 4 años de pena privativa de la libertad como margen. En ese sentido, como ya se ha señalado en anterior resolución, pues también concurre este segundo presupuesto. ¿Te deporten o no quieres quedarte? Claro que me deporten. Quiero ir para Venezuela. Este es el complejo mundo de Catire, cuyas amigas paisanas hasta trataban de saludarlo por la ventana cuando era llevado en vehículo a los calabozos de la Dirincri. Respecto al peligro de obstaculización, se debe señalar pues que estando a que los actos ilícitos que se habrían cometido en esta investigación tienen una alta peligrosidad porque se ha incautado armas que se han descrito en las actas de registros correspondientes de la Policía Nacional. Se advierte pues, y estando a que aún no se ha dado con el paradero de las otras 2 personas que dan cuenta, según los actos de diligencias preliminares de la Policía Nacional del Perú, habrían estado también en el lugar de los hechos. Con ello, pues, se podría asumir de que el investigado trataría de modificar los actos de investigación, influenciar en los testigos y en lo demás para el esclarecimiento de los hechos, con lo cual pues este presupuesto de peligro procesal también se encuentra evidenciado con lo señalado. Respecto a la proporcionalidad de la medida, es ampliamente conocido de que ésta debe revestirse de una idoneidad de ser necesaria y de ser proporcional. Esta judicatura encuentra pues necesaria esta medida por cuanto la condición que tiene el sujeto Edison Agustín Barrera. Se le ha encontrado pues que registra otros antecedentes que deben ser registrados por la Policía Nacional, así como objeto de investigación ampliamente por el Ministerio Público, a efectos de deslindar fehacientemente las responsabilidades de quienes más habrían participado en estos actos ilícitos. Resulta por ello idóneo, necesario y proporcional. No estamos aquí condenando los actos incriminatorios. Esta no es una sentencia, sino que se ha evaluado pues que existe un alto grado de probabilidad de que los elementos de convicción vinculan directamente al citado investigado con los hechos. Y en tanto dure este proceso, que como bien ha señalado el Ministerio Público puede convertirse en la tipicidad de crimen organizado, que contempla un mayor tiempo de etapa de investigación por ser complejo, quizás no se ha descartado esa posibilidad por el Ministerio Público, así como se advierte de los actuados. Resulta pues proporcional esa medida, en tanto es lo que se prevé aquí es asegurar la presencia del citado investigado en todos los actos de investigación y que se coadyuven a esclarecer los hechos que aún están en etapa de investigación. Finalmente, respecto al plazo de la medida solicitada, pues el plazo de 9 meses que ha solicitado el Ministerio Público resulta pues un plazo prudencial, teniendo en cuenta que aún estamos en etapa de investigación y como bien se ha señalado por el abogado de la defensa, todavía aún faltan agotarse diligencias, informes que deben ser recabados, pericias que deben ser practicadas en los otros objetos que han sido incautados en posesión de los investigados, lo que importaría además también el tiempo que podría durar un juicio oral y lo demás
que corresponde a este proceso, pues importa de que la duración de la medida tenga que dictarse en ese sentido. Bien, habiéndose pues fundamentado y oralizado cada uno de los presupuestos que contempla y motiva esta decisión por esta judicatura, habiéndose seguido la audiencia de cada uno de los imputados, guardándose el debido proceso, respetando su derecho de defensa, esta judicatura, octavo juzgado de investigación preparatoria, en nombre del Estado peruano, resuelve declarar fundado el requerimiento de prisión preventiva solicitado por la representante del Ministerio Público contra Edinson Agustín Barrera, ciudadano venezolano, y se le impone mandato de prisión preventiva por el plazo de 9 meses, el mismo que se computará desde el día de su detención, esto es desde el 3 de agosto del año 2018 y vencerá el día 2 de mayo del año 2019. Segundo, procédase al internamiento del citado investigado en el establecimiento penitenciario que determine el INPE, oficiándose como corresponde. Quedan notificados todos los sujetos procesales en este acto y leída y emitida que fue esta resolución, se pregunta a los intervinientes su conformidad. Por el Ministerio Público. Conforme, señora juez. Por la defensa del imputado. Por esta arbitrariedad de esta medida coercitiva engañosa, interpongo recurso de apelación. Señor abogado, usted debe moderar las expresiones que tiene para dirigirse a esta judicatura. Simplemente se le ha preguntado si interpone o no recurso de apelación. Se deja constancia que de seguir incurriendo en palabras que ofenden a esta judicatura, se oficiará conforme corresponde al colegio de abogados al que usted pertenecería. Bien, y se le concede el plazo de ley para fundamentar su escrito de apelación por escrito, bajo apercibimiento de declararse inadmisible, siendo las 12 de la noche con 36 minutos, se da por finalizada esta audiencia y cerrándose el audio conforme corresponde. Queremos deslindarnos por completo de todas estas malas actuaciones que han venido teniendo algunos malos elementos provenientes de Venezuela. Pedirle perdón al pueblo peruano por estos malos comportamientos que puedan haber asumido de manera focalizada esa minoría delincuencial que ha venido llegando al país.